Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Estamos entrando en un nuevo año, pero muchas veces en la vida nos pasa que los años nos pasan por arriba y no meditamos en qué hemos hecho durante todo el año. El año pasado, mi esposa y yo fuimos a los Estados Unidos y hablábamos con una jovencita que ya tenía 7 años en los Estados Unidos y nosotros estábamos motivándola para que ella comience a estudiar. Estados Unidos es un país de muchas oportunidades para estudiar. Le estábamos motivando a eso y cuando estábamos motivándola a que ella estudiara, ella se paró un minuto a pensar y dijo, wow, pero yo tengo 7 años aquí. Ya yo hubiese terminado una carrera, mi prima llegó último que yo, ya es una profesional, está ganando más dinero que yo lo que tengo que coger es trabajo de tiempo. ¡Wow! ¿Cómo se ha ido el tiempo? ¿Cuánto le ha pasado eso? Que el tiempo se le ha ido y no nos damos cuenta. Pero sabes que no solamente se nos va el tiempo en las cosas de este mundo, también se nos va el tiempo y nuestra vida cristiana se convierte en una vida estéril e infructuosa. En el libro de Lucas capítulo 6, en el verso número 44, dice esta palabra: porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Es interesante que hoy vamos a hablar de la identidad del cristiano se muestra por los frutos. La identidad del cristiano se muestra por los frutos. En una ocasión yo sembré una mata. Como agrónomo siempre mi madre me tiraba mucho. Pero tú eres agrónomo y no siembras ni una matica en la casa. Y en una ocasión ella casi me obligó a sembrar habichuela en verano. Le decía, mami, la habichuela no se puede sembrar en verano porque no va a producir. Pero mami se antojaba y decía, pero vamos a sembrar. Y yo, para complacer a la vieja y para que no me siga diciendo que qué agrónomo soy yo, que no siembro nada en un pedacito que no tenía más de 300 metros, que es el patio de la casa. Yo agarré, hice unos surcos y comencé a sembrar habichuela. Resulta que la habichuela comenzó a crecer muy bien, estaba preciosa. Yo llevé abono, le eché abono, le hice todo lo que había que hacerla y mami me decía, tú dijiste que no se iba a dar la habichuela. Digo, mami, todavía no cante victoria. Y la habichuela se dio bien frondorosa, muchas hojas. Pero cuando llegó el tiempo de la floración, todas las flores comenzaron a abortar, comenzaron a caerse. Mami cuando veía me decía, ¿y qué agrónomo eres tú? Que mira cómo están las flores cayéndose y tú no haces nada para que se queden en la mata. Al final de los 3 meses, que es el ciclo biológico de la habichuela no sacamos ni siquiera una vainita de habichuela. Mami me acerca y dice, arranca tú esa pi. Entonces usted me veía a mí arrancando toda la habichuela, porque no dio nada, porque sabe una cosa, cuando un árbol no da fruto, ¿qué se hace? Se corta. Es interesante que la identidad de nosotros se manifiesta por los frutos que nosotros damos. Ningún creyente en Jesucristo puede ser un árbol estéril. Todo creyente en Cristo tiene que saber que necesita dar frutos. Ahora, ¿qué hay que hacer para dar fruto? ¿Qué se requiere para nosotros dar fruto? Y es interesante que en el dar fruto hay un proceso de doble vía. Hay una responsabilidad del hombre y a lo que nosotros le estamos llamando paralelismo teológico. Y hay una responsabilidad de Dios. No puede dar fruto un árbol si no hay un hombre que trabaja para que eso se produzca. Pero no importa que el hombre produzca, siembre el árbol, si no hay un Dios que mande la lluvia para que el árbol florezca. Entonces vemos la mano de Dios y vemos la mano del hombre establecida en el dar fruto. Por ejemplo, si vamos a Proverbios capítulo 31, verso número 16,
Proverbios capítulo 31, verso 16. Dice así: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus. Nadie va a obtener fruto si no siembra un árbol. En mi casa hay una mata de bananos, llaman Johnson. Son unos racimos bien grandes. Y un día sacaron muchas cepas de la finca experimental de Loyola. Yo me llevé una cepa para la casa, la sembré. Todo el año en mi casa se mantenían los vecinos y la familia comiendo banano o guineo, porque yo había sembrado esas plantas de banano. ¿Cuántos saben que el que no siembra, si no hay una semilla sembrada, no va a haber un fruto obtenido? Por lo cual, para nosotros tener fruto necesitamos sembrar. Lo segundo que necesitamos para nosotros tener fruto es cuidar esos frutos. Nosotros tenemos que cuidar los frutos. Nadie va a dar frutos si no los cuida. Una de las partes más difíciles de la agricultura es el cuidado del cultivo. Hay que abonarlo, hay que dedicarle tiempo, hay que observar lo que está pasando con el árbol. En una ocasión mi esposa sembró unas 5 tareas de auyama. Resulta que nos fuimos el viernes del trabajo. Cuando regresamos el lunes, la auyama nada más le quedaban las venitas de adentro de la hoja, porque unos gusanos se habían comido todas las hojas de 5 tareas de auyama. Pero ¿qué pasó? Nosotros no evaluamos antes de irnos para hacer una aplicación de insecticida y sencillamente los gusanos se reprodujeron de manera masiva y se comieron todas las hojas de la auyama. Cuando nosotros no cuidamos el árbol, ¿se sabe qué va a pasar? Que las plagas se la van a comer. Tercera cosa que nosotros debemos hacer de manera humana para que podamos dar fruto es depositar nuestra confianza en el Señor. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Es nuestra confianza en el Señor lo que nos permite dar frutos. Es cuando nos apegamos al Señor que nos permite el Señor que nosotros veamos el fruto de nuestro trabajo. Y esa es la parte humana. Tenemos que sembrar, tenemos que preparar la tierra. Dice la Biblia que el que no toma el arado sencillamente no verá la semilla crecer. ¿Por qué? Porque la tierra no preparada obstruye a que la semilla crezca. Vemos personas que no nos preparamos para cuando llegue la siembra. Y nosotros tenemos que entender que tenemos que preparar, porque nosotros no sabemos cuándo va a venir la cosecha. Nosotros no sabemos cuándo viene la siembra. El único que la sabe es nuestro Dios. Ahora, ¿cuál es la parte que le toca a Dios? En Ageo capítulo 1, verso 10, Ageo capítulo 1, verso número 10, bendito el nombre del Señor, dice: por esto detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Por más que nosotros sembremos, por más que nosotros cuidemos, si Dios no trae la lluvia sobre la tierra, nosotros nunca vamos a cosechar. Por lo cual, así como es nuestra responsabilidad sembrar, así como es nuestra responsabilidad cuidar los frutos, es la responsabilidad de Dios mandar la lluvia para que los frutos crezcan. El apóstol Pablo decía en el libro de Primera de Corintios capítulo 3, dice: yo sembré, Apolo regó, pero Dios es el que da el crecimiento. ¿Y cuántos saben que un árbol, por más que sea sembrado, si no crece, nunca dará frutos? El proceso de Dios y la providencia de Dios es la que nos permite a nosotros ver el fruto de nuestro trabajo. El fruto solo llegará cuando nosotros seamos totalmente dependientes de nuestro Dios. Juan capítulo 15, verso 5, todos ustedes lo saben, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva, porque separado de mí, ¿qué es lo que no puedo hacer? ¿Qué es lo que? Dígalo duro, César.
Lo que no puedo hacer es llevar fruto si no estoy adherido a la vid, que es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. No importa que sembremos, que cuidemos, que reguemos, que hagamos lo que tengamos que hacer. Si no estamos dependiendo del Señor, nada de lo que hacemos tendrá ningún resultado. A mí me encantó estudiar la palabra fruto. Cuando estaba estudiando esta palabra, me di cuenta que la palabra fruto también implica descendencia. Pero viene de una palabra, que la palabra es en el griego, significa apoderarse y arrebatar. Pero esa palabra viene de otra palabra que significa tomar para uno mismo. Y esta palabra viene de una palabra que se llama airo, que se dice cargar o llevar, cargar. Y aquí yo veo la providencia y la responsabilidad del hombre. Así como nosotros no podemos dar fruto porque Dios es el que da crecimiento, nosotros tenemos que entender que tenemos que apoderarnos de lo que Dios nos ha dado para poder ver los frutos. Que nosotros tenemos que arrebatar y hacerlo nuestro para nosotros poder ver la gloria de Dios a través de nosotros. Ahora, ¿cómo podemos nosotros, cómo podemos manifestar que Dios ha producido en nosotros fruto? ¿Cómo podemos nosotros manifestar que Dios ha producido en nosotros frutos? En Lucas capítulo 6, verso 46, Lucas capítulo 6, verso 46, nos muestra el primer principio de lo que es la manifestación de los frutos en nuestras vidas. Lucas capítulo 6, verso número 46 dice: después de decir, si el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, hablando de los frutos, porque de la abundancia del corazón habla, dice el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis? Fíjense que está hablando de fruto. Por tus frutos los conoceréis, dice, del buen tesoro de tu corazón tú sacas las cosas. Lo primero es, amado mío, que yo no puedo dar fruto si yo no soy obediente. El primer fruto de un creyente se llama obediencia. Yo no puedo escuchar a una persona que salga a la calle a decir yo soy cristiano y no dé como fruto la obediencia. Es como decir que una mata de rulo de guineo, o es como decir que una mata de aguacate de mango. Un creyente verdadero que ha conocido a Dios tiene por obligación, su identidad tiene que dar obediencia. No puede haber un creyente desobediente. El fruto de un creyente tiene que ser evidente, y la evidencia de ese fruto en el creyente es que el creyente es obediente a la palabra de Dios. La segunda cosa que nos manifiesta el fruto de Dios en nuestra vida está en Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, verso número 22. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si ustedes observan, cada una de estas características no tienen que ver con adjetivos, sino con verbos. Ahí no está hablando de adjetivo, está hablando de verbo, y el verbo es la acción en una oración. Por lo cual ahí está hablando de carácter. Una de las cosas que tiene que identificar a un verdadero creyente es su carácter. Y el carácter de un creyente debe de estar impregnado por el amor. El carácter de un creyente debe de estar impregnado por el gozo. Yo no puedo ver un creyente que viva la vida con un truño. Porque si a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, nosotros no tenemos cosas malas que nos vengan. Todo lo que viene a nuestra vida es motivo para nosotros gozarnos y ver la mano de Dios. Por lo cual una de las cosas que debe de caracterizar al creyente es que donde quiera que el creyente está con una sonrisa. Él está gozoso. Y gozo no es ser un cómico. Gozo es que a pesar de lo que estás viviendo, yo sé que mi Redentor vive. Debe de haber templanza, debe de haber en nosotros la capacidad de nosotros no hacer todo lo que nos llega a la cabeza.
Antes de entrar al servicio, alguien me enseñó un video de un creyente que le hicieron algo muy malo, muy malo. Pero al final de lo que él plantea en las redes sociales, él no tuvo dominio propio y se dejó llevar por las pasiones. Comenzó a decir cosas que un creyente no debe decir. Y él tenía toda la razón. Pero ¿saben una cosa? La falta de control, la falta de dominio propio nos hace perder la razón. El creyente debe de ser una persona que tenga dominio propio. La palabra de Dios dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio. Yo estaba tratando a una persona cristiana y me dice, pastor, pero lo que pasa es que yo soy débil. Ajá, ¿y cuándo vamos a ser fuertes? Porque nosotros acostumbramos a justificar que en los momentos de presión podemos hacer lo que nos da la gana. Pero diga el débil, fuerte soy. El Señor no nos ha dado la libertad para hacer lo que nos da la gana. Y muchos de nosotros justificamos que en los momentos de dificultad podemos hacer lo que nos da la gana. No, en los momentos de dificultad Dios te ha dado dominio propio. Dios te ha dado la capacidad de tener control sobre tus emociones. Y yo no puedo hacer lo que me da la gana, yo tengo que hacer lo que el Espíritu me manda. Y un fruto del Espíritu es la templanza. Yo no estoy hablando, él estaba hablando, mire, cuando él comenzó a hablar mal, bien, y estaba airado, y yo estoy de acuerdo, pero después comenzó a maldecir. Y mucha gente cree que el que tú te enojes es pecado. No, enojarse no es pecado. Lo que es pecado es dejarse guiar por el enojo. Pero si tú tienes emociones, hay un momento en que el fuego se te va a prender. Ahora, lo que en medio del fuego tú tienes que tener control. Tienes que tener control. Una de las manifestaciones de un creyente es que los frutos del Espíritu se evidencian en el creyente. Número 3, segunda de Corintios capítulo 9, verso 10. Segunda de Corintios capítulo 9, verso número 10. Dice, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos. ¿De qué está hablando ese texto? ¿De qué está hablando el texto? Si usted ve el contexto de este texto, está hablando de dinero, de dar. Una de las características del creyente es que tiene que aprender a dar. La Biblia dice, hay más bendición en dar que en recibir. Cuando nosotros damos para la obra, cuando nosotros damos para esos niños que van a estar ahí, cuando nosotros damos para los ancianos, usted dirá, pero aquí sí piden. Pues déle gracias a Dios que le piden mucho. Lo importante es que no pedimos para que el pastor ande vistiendo camisas caras y zapatos caros ni Rolex. Pedimos para bendecir a los que no tienen nada. Pero ¿sabe una cosa? Que cuando usted saca de lo suyo, ¿sabes qué va a pasar? Que Dios te da más y te bendice más. Dale gracias a Dios que tú puedes invertir en los pobres, porque cuando tú inviertes en los pobres, a Dios le estás prestando. ¿Y sabes qué? Cuando tú le prestas a Dios, Dios paga al 1000 por uno. Tito capítulo 3, verso 14. Dice así, y aprendan también los nuestros a ocuparse de buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin. Cuando lo ponemos a dar para los niños de las trabajadoras sexuales, cuando lo pusimos a dar para las cosas del Casa Luz y sobraron, para los 500 niños que fue nuestra hermana Ingrid con la ayuda de los hermanos, ¿sabes? Tú estás dando. Dice, no te quede, mire lo que dice el texto, léalo bien. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de ¿qué? ¿Qué es lo que estamos planteando? ¿Casos de qué? Pero cuando tú te ocupas en esas cosas, ¿tú das fruto o te quedas sin fruto? Da fruto. Filipenses capítulo 4, verso 16. Pues a un Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra. Hello. O sea que los frutos se almacenan en una cuenta. Dígale al que está a su lado, cuando yo doy fruto, hay una cuenta donde se está estableciendo cada una de las cosas que yo estoy haciendo. O sea, hay una contabilidad para los frutos. Y he dejado para el último, para mí el más importante.
Proverbios capítulo 11, verso número 30. Proverbios capítulo 11, verso número 30. El fruto del justo es árbol y el que gana almas es... Dice una cosa, yo le he dicho muchas veces que la poesía judía es paralelista. Significa eso, que la poesía judía repite 2 veces la misma expresión. Lo que implica que dice el fruto del justo es árbol, ¿vida a quién? Cuando tú estás trabajando para Dios, una de las manifestaciones de tu vida es que tú produces vida en otros. ¿Cómo producimos nosotros vida en otros? Cuando ganamos, el evangelismo es una manifestación de fruto en la vida de un verdadero creyente. Así que si usted vive una vida sin importarle lo que se pierde, revísese, porque el árbol de un creyente tiene que dar fruto de amor por las almas que se pierden. Ahora, ¿qué pasa? Que hay árboles que no dan fruto. ¿Qué impide que un árbol dé fruto? Lucas capítulo 8, verso 14 y verso 13. Perdón, verso 13 y verso 14. Lucas capítulo 8, verso 13 y verso 14. Dice así: los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, la falta de profundidad de tu vida hace que tú no des fruto. Hay gente que vienen a la iglesia los domingos y se olvidan de Dios de lunes a sábado. No les interesa discipularse, no les interesa prediscipularse, no les interesa bautizarse, no les interesa que los hermanos le llamen. Recuerdo que en una ocasión una parejita de médicos vino acá a la iglesia y Rosamelia y yo lo fuimos a visitar cuando la iglesia era más pequeña, y lo fuimos a visitar. Y él dejó de venir a la iglesia porque lo fueron a visitar. Él no quería profundizar. Él quería mantenerse como una persona en la iglesia. ¿Sabe una cosa? Cuando usted no profundiza, cuando sus raíces no se meten para abajo y comienzan a buscar a Dios de verdad, usted nunca va a dar fruto. Cuando la iglesia es solamente una práctica religiosa en mi vida, cuando la iglesia se convierte para mí sencillamente en mi resguardo de cada domingo, usted nunca va a dar fruto, usted va a ser estéril. Profundizar en las cosas de Dios, es meterme con el Señor, lo que va a llevar a una planta, a un árbol, a dar frutos. El verso 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres, y no lleva. La otra cosa que nos hace que un árbol no dé fruto es cuando el creyente que supuestamente ha conocido a Dios se envuelve en las cosas de este mundo, anda buscando los placeres, la última moda. Aquí vino una joven que el Señor trató con ella de una manera poderosa. Yo recuerdo que esa joven cayó un día ahí en el piso sin que nadie le pusiera la mano. Cada vez que se quería parar, porque era muy sofisticada, cada vez que se quería parar, el Espíritu Santo le hacía así, le bajaba la cabeza y le decía: ahí es que te quiero en el suelo. Y después ella testificó de eso. Pero sabes, el anhelo por mostrar lo que yo soy, el anhelo por los placeres de este mundo, no ha permitido que esta persona dé fruto. ¿Cuántos saben que hay mucha gente que por estar buscando cuartos dejan de ganar almas para Cristo? ¿Cuánta gente que por estar detrás de los placeres, de estar detrás de las riquezas de este mundo, dejan de hablar con su hermano, de ir a orar por un hermano, de ir a compartir con un hermano? Los placeres del mundo, los afanes. ¿Cuántas mujeres dejan de venir a la evangelización por estar en una lavadera todos los sábados? ¿Cuánta gente dejan de venir a cumplir con el día de reposo de Dios? Porque sencillamente se envuelven en los trabajos y en los afanes de la vida. Cuando un árbol no está ganando a otro para Jesucristo. En Mateo capítulo 7, verso 19. Mateo capítulo 7, verso 19. Dice: todo árbol que no da fruto
es cortado. Hello. Todo árbol que no da, ¿será qué? Quiere decir, si yo no doy fruto, y cuando hablo de fruto no es de venir a la iglesia, porque yo puedo venir a la iglesia y no dar fruto. Todo el esfuerzo que yo hago de venir todos los domingos, levantarme temprano, no vale para nada, voy a ser cortado. Y usted dirá, bueno, está difícil. Pero ¿sabes qué? El Dios de nosotros demanda fruto aunque no tengas fruto. Jesús iba pasando con sus discípulos por un lugar y vio una higuera. Cuando vio la higuera, él fue a la higuera y le dijo, quiero comer de ti. Y la higuera no tenía fruto. ¿Qué hizo Jesús con la higuera? La maldijo. O sea que dar fruto no es una opción. Dar fruto es tu obligación. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que den fruto? Juan capítulo 15, verso número 8. Lo primero que cuando tú das fruto, Dios va a ser glorificado. Juan capítulo 15, verso número 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis fruto, mucho fruto, y seáis así. La palabra discípulo es la palabra seguidor. Yo no puedo ser un seguidor de Jesús si no llevo mucho fruto. Por lo cual, si yo no llevo fruto, entonces yo no soy seguidor de Jesús. Puedo ser seguidor de Sanford, o puedo ser seguidor de la iglesia de la alabanza, o puedo ser seguidor del coro, o puedo ser seguidor de cualquier otro, pero no de Jesús. Porque los que siguen a Jesús dan muchos frutos. ¿A quién te está siguiendo? Es interesante que cuando nosotros damos fruto, habrá una recompensa los frutos que nosotros tenemos. Jeremías capítulo 17, verso 10. Jeremías capítulo 17, verso número 10. Dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según el fruto, lo que implica que el andar nuestro es símbolo de ¿qué? De dar fruto. Y Dios nos va a premiar conforme al fruto de nuestra obra. El viernes se hizo una de las fiestas navideñas más populares del país, la fiesta de Telemicro. Pero una de las características de la fiesta de Telemicro y de todo lo que todo el mundo habla de la fiesta no es ni de los combos, ni de los cantantes, ni nada. Todo el mundo lo que habla es de los premios, la casa, los carros. Porque a los seres humanos nos encanta que nos den. Y más si es una casa amueblada. No se pone contento. Y usted ve que yo creo que los empleados de Telemicro quisieran como que enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ellos lo pudieran pegar para que todo el tiempo sea diciembre. Pero tú le ves la sonrisa de ellos cuando ellos están recibiendo su premio. Gracias, Agomedía. Pero lo dicen con una sonrisa que llega al cielo. Ahora, si eso es con una casita, la está dando un simple mortal, ¿qué nos podría dar Dios a nosotros mañana cuando estemos allá en el cielo? ¿Qué nos dará Dios a nosotros? ¿Cuál es la recompensa que tendrá Dios? La palabra de Dios dice que Él tiene ya 2000 años preparando una mansión para nosotros. Óigame, yo no he visto una casa que dure más tiempo que la que Dios nos está preparando. Entonces esto tiene que ser una cosa increíble. Eso tiene que ser algo inimaginable, que el creador que hizo la tierra y los cielos en 7 días tenga 2000 años preparándonos una casa a nosotros. Él no dijo que voy para allá arriba a prepararles su morada. ¿Y qué es una morada? Hello. Yo vi la casa de Bill Gates. Y la casa de Bill Gates está en una zona en los Estados Unidos en donde para un lado tiene el mar, para el otro lado tiene un lago, para el otro lado tiene la ciudad y para el otro lado tiene un campo. Y Bill Gates tiene un rotor en la casa. Y cuando él quiere ver el mar, él le da al rotor y el rotor se mueve y la casa se pone hacia el mar. Pero cuando él quiere ver el campo, él le da ese botón y el botón se mueve y la casa se mira para el campo. Y si eso es Bill Gates, cuando nosotros estemos en el mar de cristal, en las calles de oro, pero al lado de la presencia de Dios, ¿no ese es el mejor regalo? Ahora, ¿qué podrá pasar si yo no tengo fe? Ustedes saben, hermanos, que hay un día en que Dios va a cegar. ¿Saben lo que significa cegar? Dios va a cosechar. Quiero terminar con eso. Mateo capítulo 21, 34.
Mateo 21, verso 34. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron el hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apedrémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomando, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Es interesante, hermano, esta parábola, porque aunque esta parábola está hablando de los profetas, no menos tiene una enseñanza para nosotros. Nosotros debemos entender algo muy crucial, y es lo siguiente: si nosotros hacemos un paralelismo entre esta parábola y una vida sin fruto, podríamos decir que nosotros nos convertimos en esos siervos que han matado la bendición que Dios nos ha dado de predicar la palabra. Podríamos decir que nosotros somos esos mutiladores de aquellos hombres que Dios ha mandado para mostrar su carácter, su gloria y su amor. Hay un día en que Dios va a venir a cosechar los frutos. ¿Qué tú le vas a presentar? ¿Dónde están las almas que tú te ganaste en el 2014? ¿Dónde está el testimonio que tú diste en el 2014? ¿Dónde están las ayudas que diste para que el ministerio continuara en el 2014? ¿Dónde está el carácter cristiano, fruto de un buen árbol en tu vida? Cierra tus ojos.